Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado 8 de junio del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Y pues bueno, esta es una semana muy especial, ¿verdad, mis hermanos? Porque cada sábado nosotros nos reunimos, ¿a qué hora? A las 6. Nos reunimos a las 6 todos los sábados para continuar con nuestro estudio. Yo creo en el Hijo, un estudio del Evangelio de Juan. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y más que listos para ir directamente a la palabra de nuestro Señor. Así que hoy le voy a pedir por favor que me acompañe al texto del Evangelio de Juan, capítulo 7. Ya estamos iniciando un nuevo capítulo. La semana pasada, con la ayuda del Señor, pues pudimos concluir, ¿verdad?, el capítulo 6. Y hoy pues vamos a iniciar el capítulo 7. Y permítame compartir rápidamente nuestra liga de nuestra transmisión. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook Live. Posteriormente usted va a poder escuchar esto a través de nuestro canal de Ministerios Voz que Clama en YouTube. Y recuerde todos los materiales que están disponibles sin costo en audio en la plataforma de SoundCloud y de Spotify de Ministerios Voz que Clama. Así que pues búsquelos y ahí puede usted estar todos los días, toda la semana en la palabra del Señor. Vamos al texto, mis amados, del Evangelio de Juan, capítulo 7. Y el día de hoy iremos al texto del versículo 1 al versículo 9. ¿Sí trajo su Biblia? Amén. Sáquela por favor, vamos a ir al texto. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Es donde estaremos en nuestra sesión del día de hoy. Y pues bueno, como siempre, pues les animamos a que usted esté siguiendo nuestros materiales, esté siguiendo las clases. Si usted se perdió de algo, pues ahí lo puede usted recuperar. Usted puede ir, llevar notas, llevar algún comentario, participar, hacer preguntas, ¿verdad? Es lo que nos interesa, que usted participe, ¿verdad?, en este estudio. Y pues qué mejor, recordemos que pues nuestra transmisión y todos los recursos digitales son un recurso, no un sustituto de la vida congregacional. Siempre nosotros recomendamos que usted pueda congregarse de manera presencial, ¿verdad?, con nosotros o en su iglesia local, pero el punto es que usted no deje de congregarse. Amén. Vamos a darle lectura a este texto, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 9, y nos encomendaremos al Señor para iniciar nuestro tiempo de estudio. La palabra del Señor dice lo siguiente. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos ahora. Bendito Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, la bendición.
la dicha, la fortuna, Señor, que nos brindas de poder estar, Señor, el día de hoy reunidos, congregados, Señor, para escuchar y meditar y estudiar tu palabra. Tantas personas en muchas otras partes del mundo y de este país, Señor, no gozan de la libertad y del privilegio, primero de leer tu palabra, de leer la palabra en su idioma con libertad. Y número dos, no tienen el privilegio, la dicha y la bendición de congregarse con libertad. Tienen que hacerlo, Señor, huyendo, escondidas, en lugares secretos y en lugares ocultos. Padre Santo, recuérdanos estas grandiosas verdades, de que todos aquellos que decidamos seguirte, Señor, padeceremos persecución, de que el mundo, Señor, nos aborrece. Ese es el precio, Señor, por ser discípulos tuyos. Recuérdanos eso, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, Señor, porque, Padre Santo, el camino de la cruz, Señor, se paga un precio. Se paga un precio en el camino de la cruz, Señor. Y hoy yo te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que tome total control, dominio de pensamientos, palabras, actitudes de esta exposición, Señor, para que tu palabra, tu mensaje sea expuesto con fidelidad y tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a esta tarea, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues le damos gracias a Dios porque hemos llegado a un nuevo capítulo, al capítulo 7, ¿verdad? Cada semana estamos avanzando. Recuerde que nuestro estudio del Evangelio de Juan es un estudio de carácter expositivo, de manera que nosotros vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. ¿Se le ha hecho difícil? ¿Se le ha hecho pesado? No. Vea todo lo que hemos avanzado. Vea todo lo que hemos avanzado. Todavía nos falta un tramo importante por recorrer. Pero el Evangelio de Juan, es importante que usted recuerde que el propósito del Evangelio de Juan es que usted recuerde que Jesús es el Hijo de Dios, que usted crea en el Hijo de Dios. Y una vez que usted haya creído, ¿verdad? Dice Juan 20:31, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cada vez que avancemos un capítulo más es menester recordar cuál es el propósito del Evangelio de Juan, cuál es el propósito que el Espíritu Santo inspiró en la pluma del apóstol Juan al comunicarnos estas verdades acerca de Jesús como el Hijo de Dios. Recuerde usted que Juan constantemente nos va a estar hablando en contrastes, la fe y la incredulidad, la luz y las tinieblas. Y esta sección que nosotros vamos a ver el día de hoy de este capítulo 7 que vamos a introducir, pues vamos a ir viendo paso a paso todo este tipo de cosas, la confrontación de la fe con la incredulidad. Y sobre todo, cuál va a ser la actitud de nuestro Señor Jesucristo frente a estas situaciones. Amén. Y es menester que usted haga un poquito de memoria de lo que hemos visto en sesiones anteriores, todo el capítulo 6, que fue un capítulo muy rico, muy vasto, muy amplio, porque el evangelista lo hace. Observe el capítulo 7, versículo 1, donde estamos iniciando, y el evangelista inicia diciéndonos lo siguiente: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Es importante darnos cuenta, hemos visto que estos detalles de la redacción de la narrativa de Juan no son porque sí, no son aleatorios, tienen sentido, tienen un propósito, ¿verdad? Después de estas cosas, ¿a qué se está refiriendo el evangelista? Clase, ¿a cuáles cosas? Lo que estaba escrito. Ok, a ver, ¿quién más? ¿A qué se refiere con el evangelista con después de estas cosas? En el contexto es el al capítulo anterior, ¿no? En el 6. Recuérdame, yo no me acuerdo.
¿Qué pasó en el capítulo 6? A ver, háganme memoria. Sin ver su Biblia, recuerden ustedes qué pasó en el capítulo 6. ¿Qué pasó en el capítulo 6? A ver, así rapidito. Ivonne. Acá. ¿Qué pasó en el capítulo 6? Pues, no puedo mirar mi cuaderno. A ver, ¿no te acuerdas de nada? Son 72, 71 versículos. Lo que te acuerdes. Pues que le dijo, que dijo que él era el pan de vida. Ok. Y ellos entendieron que era como, o sea, que se refería a otra cosa que cuando él les dijo del carne. Ok. Mi hermana, ¿comentabas algo? Pues los milagros que hizo. ¿Cómo cuáles? Ay, ya me acuerdo. La del paralítico. Eso fue en el capítulo 5. La alimentación. La alimentación, ¿verdad? De los 5,000, ¿verdad? Que dijimos que pues es un aproximado esos 5,000 porque la multitud pues era mucho más grande. ¿Qué más pasó en el capítulo 6? A ver, recuerda. ¿Qué más cosas pasaron? La fe de sus discípulos. Ok, unas personas, ¿verdad? Dejaron de seguirle, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Mi hermano David, coménteme, ¿qué más pasó en el capítulo 6? Bueno, aquí dice, volvieron atrás, ya no andaban con él, cambiaron la verdad por la mentira. Así es, ¿verdad? Esto pasó. Regresaron otros con alevosía y ventaja. Ok, algunos le dejaron, ¿verdad? Mi hermana Siri, ¿qué más sucedió en el capítulo 6 que se acuerde? A ver. Si ustedes también se quieren ir, No los corrió pero sí les dijo. porque ellos son los que se querían ir. Acuérdese, él no los corrió, ellos se querían ir, pero pues sí, definitivamente tampoco se abrazó a sus rodillas y les dijo, no, por favor, no se vayan, ¿verdad? ¿Qué más aparte de que se fueron? Pasaron muchas cosas en el capítulo 6. Jesús caminaba en el agua. Caminó sobre el mar, ¿verdad? Caminó sobre el mar, ¿ok? ¿Qué más pasó por ahí? A ver, ¿alguien más que se acuerde, Tony? ¿Qué más pasó? Murmuraban de él, ¿verdad? ¿Por qué murmuraban de él, Tony? Eran incrédulos, ¿verdad? Eran incrédulos. ¿Qué más pudimos ver en el capítulo 6? A ver, clase. El espíritu es el que da vida a la carne para nada, no se quiere. Exactamente, ¿verdad? El énfasis de lo que el Señor Jesucristo ha venido hablando en el capítulo 6 nos recuerda que no debemos poner nuestra mirada en las cosas terrenales, ¿verdad? Sino poner nuestra mirada solamente en Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Mi hermana Mari, coméntenos a ver qué más se acuerda del capítulo 6, de todo lo que vimos. Fueron como 7 sesiones que nos aventamos del capítulo 6. ¿Qué más? ¿La samaritana? ¿O eso No. más? Ese fue el capítulo 4. El silencio aquí es larguísimo, que se hace aquí. A ver, mi hermana, ¿qué más? De la semana pasada cuando él decía que sabía quién lo iba a entregar y él demostró el amor aún así a esta persona que lo iba a entregar porque siempre, bueno, en todo su caminar siempre lo amó y siempre estuvo con él. Eso es algo fascinante, me parece muy importante que hagas esta observación, porque en el capítulo 6, si nosotros hacemos como un breve, ¿cuál es la intención de lo que estoy tratando de que tú hagas? Que tú vas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no es cuestión de que te lo memorices, pero que tú sepas qué sucedió ahí, ¿sale? En el 47 y 48, hemos confiado en el Señor para la vida eterna y salvación. Amén, así es, ¿verdad? Pero esta observación que hiciste, mi hermana, muy interesante porque la omnisciencia de Dios que vemos en este capítulo, que Él sabía quiénes iban a creer, quiénes estaban murmurando, qué murmuraban en su corazón, ¿verdad? Y aún así el Señor les siguió predicando de su amor, les siguió ofreciendo a sí mismo como pan de vida, ¿verdad? Y vemos este profundo amor, decía, Él sabía quiénes no creían y quién le había de entregar. Y a pesar de todo eso, lo siguió amando, ¿verdad? Charlie, ¿qué más podemos observar en el capítulo 6? Me gustó mucho una observación que usted dice, porque llegó la luz y ellos nunca abrieron los ojos. Bueno, hay una ceguedad, hay una terquedad en ellos y no son agradecidos aún viendo las señales. Jesús les resalta esa parte. Exactamente. De hecho, si ustedes recuerdan un poquito de todo lo que vimos en sesiones anteriores,
según lo que va relatando el capítulo 6, vamos viendo que el Señor Jesús, ¿verdad? Quería tener un momento a solas con sus discípulos, ¿verdad? Comer con ellos, descansar, y la multitud los venía siguiendo porque quería, pues, obviamente tenía necesidades, pero también, pues, quería ver señales, ¿no? Y el Señor les da de comer, con este milagro portentosísimo de la multiplicación de los panes. Y a partir de eso, la multitud enfervecida quiere hacerlo rey, tomarlo por la fuerza y hacerlo rey de acuerdo a sus perspectivas mundanas, ¿verdad? Y vamos a ver que el Señor se zafa de esto y literalmente también saca a sus discípulos por la puerta de atrás, por decirlo de alguna manera, los saca de manera presurosa para que ellos no estén en esta situación en la cual ellos podían tropezar y envanecerse, y los manda en el mar, ¿verdad? Y él se va por otro lado solo. Y vemos en esta escena, ¿verdad?, en la cual están los discípulos solos en el mar, ¿verdad? Y se suelta una tormenta tremenda, tanto que estos experimentados pescadores, ¿verdad?, sienten que van a morir, y es donde llega el Señor Jesús caminando sobre el mar, y vemos este control que el Señor tiene sobre la creación, ¿verdad? Y la confianza que le infunde a sus discípulos, que incluso humanamente estaban temerosos de todo esto. Ellos llegan a la costa, ¿verdad? Y vamos a ver que esta multitud hambrienta, más de 5,000 personas, recuerde usted, no era una multitud pequeña, era una multitud muy grande. ¿Qué va a hacer esa multitud? Le va a seguir, ¿verdad? Le va a seguir esta multitud. Y el Señor Jesús, insisto, que Él conoce los corazones de las personas, ¿Él se sorprende? No. Es sorprendente para nosotros ver el esfuerzo, la aparente devoción, ¿verdad? De que la gente, pues imagínate todo lo que tuvieron que caminar, buscarle. Parece como que hay mucho interés en seguirle, pero cuidado, las apariencias engañan. Porque esa multitud que un día antes había comido pan literalmente multiplicado, pan de milagro, pan celestial, el Señor Jesús les empieza a confrontar, a decirles: ustedes nada más me buscan porque les doy de comer. Ustedes deben alimentarse de mí. El maná que les dio Moisés a sus padres solamente los alimentó por un tiempo, pero ellos murieron. Lo que yo les doy es un mejor pan. En este capítulo poderosísimo que vimos del capítulo 6, vimos también, ¿verdad?, que esta profunda ceguera, esta falta de capacidad de ver, no es un problema del hombre, no es un problema de intelecto, es un problema espiritual. Tan tremendo que ellos, viendo los milagros, escuchando las palabras del Señor Jesús, no pudieron creer. Vimos la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre de venir a salvación. Que ninguno puede venir al Señor, puede venir a Cristo si no le fuere dado por el Padre. Y ninguno que viene a Cristo es echado de Él. De palabras tremendas que vimos, ¿verdad?, en semanas anteriores. Y vimos cómo esta multitud, a pesar de que insistentemente el Señor estaba llamando a salvación, esta multitud se escandalizó de las palabras del Señor Jesús cuando Él dijo que Él era la verdadera comida y la verdadera bebida. Malinterpretaron sus palabras. ¿Por qué? Porque tenía una mente carnal, una mente incrédula. Tanto fue así que llegó un momento en el que la controversia llegó a tal punto que se quebraron. Los aparentes discípulos se escandalizaron y dieron vuelta atrás. Y el Señor Jesús les dice: ¿alguno más quiere irse? La respuesta de Pedro creo que es una respuesta que identifica a los verdaderos discípulos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las palabras que a usted y yo nos deben identificar como discípulos de Cristo. Infinidad de cosas, mis hermanos, están en este mundo ofreciéndose a las almas de los hombres, pero solo Cristo puede dar la verdadera satisfacción del alma humana. Decía Agustín de Hipona, teólogo de la Iglesia antigua: nuestros corazones están inquietos, insatisfechos hasta que nos encontramos en Cristo. Hasta que nos encontramos en Cristo. Y el evangelista inicia con esta frase: después de estas cosas.
Saque su Biblia porque vamos a ver varias cosas muy interesantes. Recuerde usted que el Evangelio de Juan es un evangelio que se separa un poquito de los otros evangelios, ¿verdad? Mi hermana Siri, por favor, ¿cuáles son los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento? El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exactamente, muy bien, ¿verdad? Y vamos a ver que Mateo, Marcos y Lucas tienen muchos relatos y testimonios que se parecen, ¿verdad? Por eso se les llama a estos 3 evangelios, primeros 3 evangelios, se les llama sinópticos. ¿Por qué? Porque se parecen, ¿verdad? Pero el Evangelio de Juan sale un poquito de este grupo de estos 3 primeros porque tiene relatos que salen del relato de los otros 3, pero no porque sean diferentes o se contradigan. Parece a veces a simple vista que se contradicen, pero solamente van a contar datos que los otros no nos ofrecen. Y esto es lo que vamos a ver. Y esto es muy importante, parece esto algo muy sencillo, pero se lo voy a ilustrar de una manera muy importante. Esta frase, después de estas cosas, hace referencia a los acontecimientos que ya hemos mencionado, del capítulo 6, que de hecho, si usted observa con atención, el capítulo 6 nos da una pista de la temporalidad en la que esto sucede. Capítulo 6, versículo 4 nos dice que estaba cerca, ¿qué cosa? La Pascua, la fiesta de los judíos, ¿verdad? Esto aproximadamente, la Pascua se va celebrando en nuestro calendario, para que usted se sitúe en contexto, aproximadamente se celebraba en el mes de abril, ¿sale? Pero el capítulo 7, ¿verdad? Menciona en el versículo 2, dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Nos está dando referencia de otra temporalidad, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos se celebraba aproximadamente, lo que para nosotros, en el mes de octubre. Entonces, ¿qué lapso hay de diferencia de tiempo? A ver, cuéntale. Agosto, Los deditos. Abril. ¿Cuántos meses pasaron? 6 meses, ¿verdad? 6 meses. ¿Qué pasó en esos 6 meses? Juan no dice nada. Juan solamente nos dice, después de estas cosas, después de lo que vemos en el capítulo 6, él llega al capítulo 7, a la fiesta de los tabernáculos. Entonces él hace un salto temporal de abril, de la fecha de la Pascua, a octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. Hay un espacio, como bien decía mi hermana, de 6 meses entre estos capítulos. ¿Qué sucedió? Bueno, aquí el texto nos dice que andaba Jesús, versículo 1, 7:1, dice que Jesús andaba en Galilea, ¿verdad? Andaba en Galilea. Recuerde que el propósito del apóstol Juan no es hacer una biografía del Señor Jesucristo, sino más bien presentarlo como lo que es, como Dios, el Hijo de Dios y como el Mesías, ¿ok? Pero los otros evangelistas sí nos dan una pista, nos dan mirada de lo que sucedieron en esos 6 meses, ¿verdad? Y nos dice que viajó por Galilea, desde Tiro y Sidón en el noreste de Galilea. Observe lo que dice Mateo 15. Nada más vamos a mirarlo por encimita, no lo vamos a leer. Mateo 15 del 21 al 28 nos provee, ¿verdad?, el testimonio de lo que sucedió con la mujer cananea, ¿verdad? Dice versículo 21, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón, y ahí se encontró con la mujer cananea, ¿verdad? Luego nos dice también los otros evangelistas que fue hasta Decápolis, en el sureste. Observe lo que dice Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37. Observe lo que dice el versículo 31 de Marcos 7. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, ¿dónde estaba? En Tiro y Sidón. Y aquí nos dice Marcos 7, 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis. Vea cuántos lugares aquí nos menciona que se entretejen con lo que acabamos de escuchar. Por eso estos datos de dónde estuvo, de dónde fue, no son cosas casuales. Usted tiene que ir como detective, ¿verdad? Ahí bien, siguiendo los pasos del maestro, como dice el himno, ¿verdad? Siguiendo los pasos de Cristo.
la región de Decápolis, ¿verdad? Y ahí pues también sanó a varias personas. En este periodo de estos 6 meses, entre lo que sucede el capítulo 6 y capítulo 7, entre la fiesta de la Pascua y de los tabernáculos, nuestro Señor Jesucristo realizó varias sanidades, como hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos 8, del 22 al 26, nos dice que sanó a un ciego en Betsaida, ¿verdad? Dice que sanó a un ciego en Betsaida, usted lo puede ver en su versión Reina Valera, 22 al 26, ¿verdad? Que sanó a un ciego en Betsaida, expulsó demonios, ¿verdad? Dice Mateo 17, del 14 al 18. Dice que sana a un muchacho que tenía un demonio, ¿verdad? Que lo hacía caer en el fuego y en el agua y que los discípulos no pudieron sanar, ¿se acuerda usted? Mateo 17, versículos del 14 al 21. Ahí fue donde realizó esta sanidad. Y podemos ver también en Mateo 15, ¿verdad? La alimentación de los 4,000. Presta atención, aquí ya menciona el evangelista Mateo, del 32 al 39. Mateo 15, del 32 al 39, que aquí alimentó a otra multitud enorme, una multitud de 4,000 personas. ¿Está usted conmigo ahí en Mateo? Sí. Fíjese nada más, para que usted no se distraiga, fíjese lo que pasa. Usted está en Mateo 15, del 32 al 39, donde ve la alimentación de los 4,000, pero sin ni siquiera levantar usted la página, si usted va hacia atrás, en el capítulo 14, versículos del 13 al 21, usted ve que ahí realizó la alimentación de... O sea, alimentó otra multitud enorme. Así que la alimentación de los 5,000 no fue la única ocasión en la que sucedió este tipo de milagro. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ahí usted lo está viendo en el texto, ¿eh? No estoy ni siquiera pasando página. ¿Sí estamos de acuerdo, clase? ¿Ya se aburrió? No. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que sí pasaron muchas cosas en 6 meses, ¿verdad? Después de estas cosas, plantea pues prácticamente un paréntesis, ¿verdad? De la Pascua hasta los tabernáculos, aproximadamente de 6 meses, ¿verdad? Por la temporalidad entre fiesta y fiesta, y lo que los evangelistas nos van a contar, ¿verdad? Pues es lo que pasó en esos 6 meses. Un relato que Juan no nos cuenta, pero ¿qué cree? Los otros evangelistas sí nos cuentan. ¿Verdad que es muy importante empezar a leer la armonía de los evangelios? Y ahorita le comentaba a mi esposa que estoy haciendo ahorita este trabajo de hacer una relación de armonía entre los evangelios. Ya muchos libros de estudio tienen este material, pero el poder leerlo y el poder cotejarlo y poder ver las diferencias que hay entre cada uno es un trabajo extenso y muy rico, porque usted se da cuenta de todo el tapiz del caminar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces podemos ver que en estos 6 meses, pues el Señor hizo muchas cosas, viajó a muchos lugares, hizo muchos milagros, sanidades, expulsó demonios, pero presta atención, la mayoría de los 6 meses que los pasó instruyendo a su cuerpo más íntimo de los 12 discípulos. Les enseñó muchas cosas. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 27, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les pregunta a los discípulos qué piensan ellos acerca del Hijo del Hombre, y donde escuchamos la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde habla por primera vez, aquí en Mateo 16, versículo 18, es donde vamos a ver por primera vez en el Nuevo Testamento la aparición de la palabra eclesia, o para nosotros, iglesia. Esta es la primera aparición de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Y aquí vamos a ver del versículo 21 al 28 el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo acerca de su necesaria muerte, padecimiento y resurrección. Si usted va más adelante, Ahorita que acaba de decir,
el primer anuncio de nuestro Señor. Mateo 16, del 13 al 28. Y luego de ahí. Vamos a ir más adelante en el mismo Evangelio de Mateo, versículos, Mateo 17, del 19 al 23, donde el Señor va a enseñarle a sus discípulos acerca de la importancia del ayuno y la oración para enfrentar pues las potestades espirituales. Recuerde, ¿verdad?, que los discípulos no pudieron ayudar a este muchacho, ¿verdad?, que estaba siendo afligido por este demonio. Y ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos sacarlo? Bueno, porque a ustedes les hace falta ayuno y oración, ¿verdad? Fortalecerse espiritualmente. Vamos a ver del 22 al 23, que nuevamente les enfatiza que él tendrá que morir, ¿verdad?, en Jerusalén, y que resucitará al tercer día. Vamos a ver también más adelante que en Mateo 18, vamos a ver del versículo 1 al 35, muchísimas enseñanzas. Por mencionar algunas, el Señor les va a recordar la importancia de la humildad en el reino de Dios, que el mayor en el reino de Dios es aquel que tiene el carácter y la humildad de un niño. Va a hablar acerca también de cómo rescatar a los hermanos que están perdidos. Va a hablar acerca de cómo se debe llevar la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Y para ello va a culminar con una historia o con una parábola de dos siervos, ¿verdad?, que tienen cuentas con su rey. ¿Qué es lo que estoy tratando de enfatizar con esto? El Señor Jesucristo pasó estos 6 meses viajando en varias ciudades, dijimos Tiro, Sidón, ¿a dónde más fue? Decápolis, ¿verdad? Hizo varias sanidades, entre ellas pues expulsar demonios, muchas otras cosas, ¿verdad? Pero también en estos 6 meses él invirtió tiempo en la formación de sus discípulos, invirtió tiempo en el discipulado. ¿Qué es lo que quiero enfatizarle acerca de esto? Que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de atender a tantas multitudes, él no perdió el enfoque de la formación de sus discípulos. Y esto es algo que nosotros no debemos de perder de vista como iglesia de Cristo y en nuestro ministerio. Podemos enfocarnos mucho en la gente, pero no debemos de perder de vista que nuestro trabajo es evangelizar y discipular. Es decir, debemos estar formando a alguien más en Cristo. ¿A quién estás discipulando tú? Podemos nosotros ocuparnos en muchas cosas. Podemos estarnos ocupando en el coro, en ir a la iglesia, en servir las mesas. Eso está bien, eso no está mal, en ministrar a otros, pero nosotros tenemos que formar discípulos. Quiero preguntarte nuevamente, iglesia, ¿a quién estás tú discipulando? ¿A quién le estás enseñando a vivir la vida cristiana? Ahí te lo dejo de tarea. La medida del éxito de una iglesia, que se pueda llamar iglesia, no es el tamaño de la congregación, sino la profundidad. La profundidad del discipulado. Si no estamos discipulando a nadie, no podemos llamarnos iglesia. El discipulado es una prioridad. No debemos enfocarnos solamente en las multitudes, sino en hacer discípulos. Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la labor que tú y yo tenemos que hacer. Quiero cerrar con una pequeña historia que alguien me contó muy cercano, que cuéntase que una vez un pastor que estaba siendo ordenado al ministerio, estaba pues haciendo su examen profesional, y en sus sinodales, las personas que lo estaban evaluando en su tesis, entre ellos estaba nada más y nada menos que el doctor John MacArthur. Qué bueno que, imagínate nada más que te toque, que te esté evaluando el doctor MacArthur. Bueno, y le tocó pues que en esa ocasión le hace el doctor MacArthur una pregunta a este candidato a ser pastor. Le dice, ¿cuál es la labor más importante del pastor? Y él dice, bueno, predicar la palabra. Sí, por supuesto, predicar la palabra, pero ¿qué es importante? ¿Qué es más importante para el pastor? Las misiones. Sí, las misiones son importantes, pero ¿cuál es la labor del pastor?
visitar a las viudas de los huérfanos. Sí, eso es importante, forma parte de la labor que tienes que hacer. Y le cita este texto de 2 de Timoteo 2:2. Como pastor, y no solo como pastor, sino como cristiano, tú has recibido, no me digas que no, tú has recibido la enseñanza de alguien más. Alguien te enseñó cómo vivir la fe cristiana, ¿sí o no? Te dijo, hermano, hermana, mira, así es como se tienen que hacer las cosas, así oramos, así, mira, aquí está la Biblia, mira, así se hace esto, se hace aquello, ¿sí o no? Sí. Alguien te enseñó cómo hacer ciertas cosas. ¿Qué crees? Ahora te toca a ti enseñarle a alguien cómo vivir la vida cristiana. ¿Sí estamos de acuerdo, clase? Sí. Entonces, esta enseñanza, pues bueno, fue muy importante, ¿verdad? El versículo 1 nos sitúa en contexto de que el Señor Jesús, pues, estaba haciendo muchas cosas, andaba en Galilea. Dice el texto que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, ¿verdad? Pues recuerde usted que en Judea habían aumentado ya los sentimientos de hostilidad hacia el Señor Jesucristo. Habían llegado al punto de que lo querían prácticamente muerto. Recuerde usted lo que vimos en el capítulo 5, versículo 18. Los judíos procuraban aún más matarle. No solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su Padre, ¿verdad? Y vamos a ver que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál era la fiesta de los judíos o la fiesta de los tabernáculos? Apunte esto porque es importante. La fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las enramadas o la fiesta de la cosecha, duraba 7 días. 7 días durante el mes judío de Tishri, que se celebraba aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre. Y al octavo día, recuerda que eran 7 días, al octavo día había una fiesta especial. Esto nos lo va a contar, por ejemplo, Levítico 23:33. Lo voy a dar lectura. Levítico 23:33. Que el texto a la letra dice lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este séptimo mes será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Eso es lo que nos cuenta, ¿verdad?, el libro de Levítico acerca de esta fiesta. Y durante esta fiesta, ¿verdad?, las personas, los judíos, construían refugios hechos con ramas, casitas, y vivían en ellos como lo habían hecho sus ancestros al salir de Egipto, ¿verdad? Los habitantes de la ciudad construían sus enramadas en las azoteas de las casas, lo hacían en las calles. Era una fiesta nacional y lo hacían de esta manera, lo conmemoraban pues construyendo estas casitas, estas tienditas con enramadas, pues recordando, ¿verdad?, cuál fue el proceso, ¿verdad?, del pueblo de Israel en el desierto. Josefo, historiador judío del siglo I, da esta información acerca de esta fiesta. Dice que era la más popular de las 3 grandes festividades judías, ¿verdad? Y bueno, pues en este contexto de esta fiesta, vamos a ver que el evangelista Juan nos recuerda que en esta fiesta, ¿verdad?, pues estaban sus hermanos. Versículo 3, le dijeron sus hermanos. ¿Hermanos de quién? Pero eran hermanos normales. Eran hermanos. Ah, muy bien. Aquí me detengo un poco, metemos un poquito el freno, bajamos un poquito la marcha, porque surge la natural pregunta. Sus hermanos. Los hermanos de Jesús eran sus medios hermanos, por llamarlo de alguna manera, porque eran hijos de María y José. ¿Ok? Observe lo que dice Mateo 13:55. Y esto nos provee un recurso apologético. Ahorita le explico un poquito
a qué me refiero. Mateo 13:55, ¿está ahí conmigo? Amén. Este texto, ¿verdad?, que se encuentra en el contexto de la presencia del Señor Jesús en su pueblo de Nazaret. Dice el texto, que versículo 54, que veniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55, escuche con atención. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y presta atención aquí, subráyalo por favor. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y no solo eso, versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? A las hermanas no las menciona, ¿verdad? Solamente menciona a los varones. Pero es importante que usted no pierda de vista el nombre de sus hermanos, porque dos de ellos eran discípulos de la iglesia primitiva. Jacobo, por ejemplo, se convertirá en un pilar de la iglesia primitiva, mejor conocido como Santiago, o San Jacobo, Santiago, ¿verdad? Vamos a ver el texto de Santiago. Él fue escrito por este hermano del Señor Jesús. También Judas, ¿no? Exactamente. Ahora, nosotros, por nuestra formación cultural, tradicional, nosotros indefectiblemente escuchamos Judas y piensas en el chacal de las monedas. No. Pero el nombre de Judas era tan popular como decir Pepe o José, o Francisco, o Javier. Era un nombre común. Enrique, Alberto, era un nombre normal. Era un nombre común en esos tiempos, pero para nosotros decimos Judas y dices, ¡uy! ¿Verdad? Pero Judas era un nombre normal. Y vamos a ver que Judas también fue discípulo del Señor Jesucristo, creyó en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y vamos a ver que escribió un texto, una carta. ¿Dónde se encuentra, Lalo? Antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis, ¿verdad? Judas, hermano del Señor. Sí. Es ese Judas, no el otro Judas. Yo pensé que no. No, pues ¿cómo? Unos Judas Iscariote y otros otros. No, Judas y Santiago, los de, según tengo entendido, son las cartas. Que están- ¿Cómo estuvo? ¿Otra vez? Las cartas del Nuevo Testamento que llevan por título Santiago y Judas. Ok, Santiago y Judas escriben cartas en el Nuevo Testamento. Ahí las van a ver. De hecho, pertenece a la sección que se le conoce como cartas universales o cartas católicas. Católico significa universal. ¿Por qué? Porque están dirigidas a toda la cristiandad. ¿Ok? Ahora, devolviendo el cassette a donde partimos. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Mateo 13:55? Que había hermanos y hermanas del Señor Jesús. Ahora, clase. Esto nos provee un recurso apologético tremendo. Es que también en la familia, bueno, la familia de nosotros, ya les explicamos que María tuvo hijos, que les enseñamos el ciclo. Y de ellos dicen que no tuvo más hijos, porque el cura, el que les enseña, dicen que María nunca tuvo más hijos. O sea, les siguen engañando. Ellos tienen una mitología, porque no encontré otra manera de llamarlo. La iglesia romana se aferra a una mentira que ellos mismos han creado, que es la virginidad perpetua de María. Esto obviamente con el fin, obviamente, de deificarla, de convertirla pues en divina, ¿no? Eso es todo un tema. Pero la realidad es que este texto nos provee de un recurso fantástico, un recurso evidente de que no solamente aquí los menciona por nombre, sino tenemos testimonio historiográfico de cartas que escribieron esos hijos. Entonces, María, pues una mujer muy importante para la historia bíblica, pero era humana y meramente humana, era una mujer, insisto, pecadora, humana, normal, como cualquier otra mujer,
pero era una mujer que tenía una piedad muy grande, una mujer devota al Señor, que el Señor la escogió para ser pues la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta ahí, nada más, ni divina ni nada. Para que se vayan enojando ahí los guadalupecos. O sea, tuvo más hijos. ¿Y cómo crees que los tuvo? Pues por los medios normales, la concepción normal. Porque yo le digo a mis hermanos porque si No, y no tuvo uno, ni tuvo dos como... O sea, fueron varios. Pero ya se había casado con José. Ya, exactamente, ¿verdad? Entonces, muy importante tener esto presente, ¿verdad? Entonces, regresemos al capítulo 7. Porque cuando habla de hermanos, está hablando en plural. O sea, no era uno, eran varios. ¿Ya se dio cuenta? Sus hermanos le dijeron, versículo 3, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. En aquel momento, ¿verdad? Estos hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, dice el texto que no creían en él. Después lo harían, lo vamos a ver más adelante. Dos de ellos, como les mencionaba, escribieron epístolas en el Nuevo Testamento. Pero los hermanos de Jesús, si usted observa lo que dice aquí el texto, versículo 3 y 4, le retaron, le desafiaron. Lo retaron a realizar sus milagros abiertamente en ese escenario tan grande que era Jerusalén durante un momento muy importante que era la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, clase? Creo que lo que le pasa a todos nosotros con nuestras familias en la carne. No, sencillamente es una incredulidad cínica. Es decir, si eres cristiano, pues demuéstralo. Esta constante de demostrar a los demás. Si eres así, si eres asá, pues demuéstralo. Pero esto va más allá. Le dice, sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Está planteando aquí una condicionante. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos razonaban, sus hermanos, razonaban que entonces los discípulos de Jesús, recuerda que cuando decimos discípulos, no necesariamente nos estamos refiriendo solamente a los 12, sino todos aquellos que se sentían atraídos por la enseñanza de Jesús. Vimos, ¿se acuerdan en el capítulo anterior, que muchos discípulos se echaron para atrás? Pero no necesariamente, ¿verdad? Había un seguimiento fiel, ¿verdad? Ellos razonaban que pues si estos discípulos que estaban en Galilea, en Judea, veían sus obras, pues evidentemente su fama se aumentaría, creerían realmente que él era el Mesías. Podría incluso hasta recuperar a alguno de los discípulos que le habían abandonado en el versículo 66 que vimos anteriormente, ¿verdad? Podría recuperar pues a los que perdiste, ¿verdad? Podríamos pensar que los hermanos del Señor Jesucristo pues estaban dándole de alguna manera pues un consejo, pero pues humano, carnal, en la carne, ¿verdad? Podríamos pensar incluso que ellos estaban cínicamente pues mostrando su incredulidad. Los hermanos del Señor no sentían celo porque Jesús mostrara su gloria, como algunos podrían pensar erróneamente, porque dice el versículo 5 de una manera contundente, ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué impactante o qué paradójico debe haber sido tener por hermano al Señor Jesús? Quiero hacerte una pregunta, no me respondas. ¿Le caes bien a tus hermanos? No. Si usted viera las caras que yo veo. ¿Te llevas bien al 100% con tus hermanos? Digo, no se odian. Espero que no, ¿verdad? No nos odiamos, pero como que dicen... Ay, ahí viene
el santito, la santita, el aleluya. Ah, ya vas a empezar con tus cosas. ¿Sí o no? Sí. Estás mal. Es difícil, ¿verdad? Es difícil como cristiano o como hijo de Dios, como creyente, pues no solamente el dar testimonio, sino crecer en un contexto donde ni tu propia familia ni tus propios hermanos creen en ti. Ahora, de nosotros es completamente comprensible porque nosotros estamos llenos de controversias, incoherencias, incredulidad, pecados, o sea, que no me crean a mí es normal. ¿Por qué? Porque pues, yo tropiezo, yo me equivoco, yo me muestro actitudes que no son propias de un cristiano, ¿verdad? Digo, yo no sé si te pase a ti, yo soy el primero de los pecadores, ¿verdad? Pero lo que parece complejo de imaginar, dese tantito la licencia de especular tantito, ¿qué habrá sido crecer con el hermano mayor Jesús? Definitivamente algo muy hermoso, porque debe haber sido un hermano protector, amoroso, dispuesto a estar al tanto de sus hermanos. Pero también por el otro lado, no sé, estoy pensando así, especulando, porque ya sabes que me doy esa licencia. No sé si es un tema mexicano, ¿verdad? Alguien me entenderá de esto de, en esta casa no hay favoritos, diría este tema de que no hay favoritos en la casa, ¿no? Y la foto así del hijo, del primer hijo, así enorme, y la foto de los otros hijos ahí, así nada más, así unas fotitos chiquitas, ¿no? Aquí no hay favoritos en esta casa, ¿no? No hay consentidos. No hay consentidos. Porque no van a hacer mi foto, es que no había dinero. No sé, yo quiero pensar que en el corazón de María no había esas cosas, porque era una mujer piadosa, pero definitivamente, pues, creo que todos los acontecimientos de cómo el Señor Jesús nació, su carácter, su virtud, quizás en comparación de ellos, que pues seguramente eran personas defectuosas, pues sí contrastaba. Yo definitivamente creo o sea, imagínate tener como modelo al hermano mayor Jesucristo. ¿Cómo crees que lo tenía su mamá? Digo, estoy hablando especulativamente, esto no es bíblico, estoy yo tomándome licencias que no me corresponden. Pero creo que mucho de lo que podemos ver aquí en este texto, no tanto era un celo acerca de lo que hacía, sino que pues siempre es incómodo, ¿no? Siempre es incómodo nosotros como seres humanos caídos y pecaminosos. Pues cuando vemos a Jesucristo decimos, tú no debes enojarte porque el Señor Jesucristo no se enojó. ¿Y qué decimos? Bueno, pero Él es Dios. Debes perdonar como Cristo perdonó. Bueno, pero Él es Cristo. ¿Sí me estoy explicando a lo que quiero llegar? O sea, y nosotros también, fíjate lo que ha pasado con nosotros. Al ser hechos hijos de Dios, la Biblia dice que nosotros somos sus hermanos. ¿Amén? Amén. Él es nuestro hermano. Lo que está pasando aquí yo creo que es algo muy doméstico, es una actitud muy doméstica, una actitud evidente del corazón, de que pues realmente sus comentarios de estos hermanos pueden parecer tener una motivación doble. En primer lugar, podemos quizás ver a Jesús haciendo milagros, de modo que pudieran decidir ellos por sí mismos si sus obras eran auténticas. Quizás no estaban del todo convencidos de sus obras si eran auténticas. Y en segundo lugar, pues quizás ellos, humanamente, ¿verdad? Pues estaban como todos esperando un Mesías político, como pasó con la multitud que Jesús alimentó, ¿verdad? Que querían hacerlo rey por la fuerza. Y en la mente de ellos, pues la prueba definitiva de si realmente él era el Mesías, pues estaría en Jerusalén, en el centro político de ese lugar, ¿verdad? Podemos nosotros sacar muchas especulaciones acerca de la actitud de los hermanos de Jesús. Pero si algo nos deja claro el versículo 5 es que sus hermanos no creían en él. Sea por celos, sea por envidia, sea porque no veían algunas cosas, él no hacía lo que ellos querían. Yo bromeando, ¿verdad? Así bromeando.
le decía a Carlita, le digo, ya ves, le digo, con esto de las candidatas, le digo, ya hija, postúlate como presidenta, ya vamos a meterte en la política, yo voto por ti, ¿no? Me dice, no, ¿cómo crees? Yo no me meto en esas cosas, ¿no? Así en charla casual de juego, ¿no? Y le digo, ¿por qué no? Le digo, pues todo lo que tú quieres cambiar, pues métete y cámbialo, ¿no? No. Quizás también en los hermanos de Jesús te decir, bueno, ¿eres el Mesías? Pues ve y haz las cosas, ¿no? En su mente ellos querían resolver las cosas de un modo humano, ¿verdad? Pero el texto no lo dice, así que lo único que podemos hacer nosotros, pues es especular con base en lo que vemos aquí, ¿verdad? Y pues ellos no creían. El versículo 4 nos dice que ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Aparentemente para ellos permanecer aislado en Galilea representaba pues algo inconsecuente, ¿verdad? Quieres darte a conocer y estás en un lugar apartado del centro político, del centro religioso, pues parece algo incongruente, ¿verdad? Ellos no entendían en absoluto la misión del Señor Jesucristo, y este texto va a mencionar algo muy importante, y ese va a ser nuestro último punto de esta tarde. Ellos le dijeron, el reto final fue, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Si tienes este mensaje y estas señales y este poder y eres quien dices que eres, pues muéstraselo a todo el mundo. ¿Por qué no vas a la tele? ¿Por qué no vas a la radio? ¿Por qué no te manifiestas públicamente? Usted lo haría, ¿no? O sea, si queremos comunicar algo, pues lo decimos a todo el mundo, ¿no? Pero el Señor Jesucristo les dice en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. La palabra sí del versículo 4, si estas cosas hacen, esta condicionante muestra la incredulidad burlesca, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, si puedes, a ver si, ¿me explicó? El reto, ¿verdad? De tentación. El Señor Jesús culmina dando esta declaración, versículos 6 al 9, que les dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Sus hermanos, sea por la razón que sea, pues intentaron empujarlo a que hiciera algo, ¿no? También María, ¿recuerdas el capítulo 2 en las bodas de Caná, verdad? Tal parece que le dice, oye, pues esta situación, haz algo. Mujer, aún no ha llegado mi momento, no ha llegado la hora, ¿verdad? Y esto creo que lo podemos trasladar a nosotros, a nuestra experiencia devocional, en el hecho de que a veces nosotros queremos acelerar las cosas. Nos precipitamos en nuestra toma de decisiones o nuestras acciones. Las personas dicen, es que quiero saber la voluntad de Dios, o cuáles son los tiempos de Dios. La gente hoy en día, ¿verdad?, de manera popular, incluso los no creyentes dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Hasta de manera así popular y ya casual dicen, los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Ya es un dicho popular. Pero ¿cuáles son los tiempos de Dios? ¿Cómo podemos saber cuándo es el momento de Dios para hacer algo o para no hacerlo? ¿Cómo lo podemos saber? Necesitamos alguna... La mayor parte de la gente que tiene este tipo de explicaciones, habitualmente, yo lo he escuchado incluso de personas cristianas o evangélicas, que están esperando, no sé, una señal, están esperando, no sé, un sueño, están esperando que venga alguien y les diga, sí, el Señor me dijo que tienes que casarte con ese tipo. No, no va a pasar eso. Sí, tienes que comprar esa casa y endeudarte por 84 años con intereses.
Sí, tienes que tomar ese trabajo que aunque no vas a ir a la iglesia, pero te vas a dar... O sea, la gente espera ese tipo de experiencias o de sensaciones. Y no estoy mintiendo porque ellos mismos me lo han dicho. Están esperando algo más. ¿Dónde está cómo podemos conocer la voluntad de los tiempos de Dios? ¿Cómo podemos conocerlos? En comunión con Dios. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? Orando. A través de la oración, ¿ok? ¿Qué más? A través de la palabra de Dios, ¿ok? Y es así de sencillo. Entonces yo oro, leo la Biblia y el Señor me va a decir, sí, ya, por favor, haz esto ahorita ya. No, por fe. Puede ser también por fe. En las parábolas también Jesús nos dijo que interpretemos los tiempos y nos ponía ejemplos. Ok, nos da cierta mirada acerca de, pues, vislumbrar los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Señor constantemente en estas palabras que hemos leído, el Señor dice, mi tiempo aún no ha llegado, todavía no es mi tiempo. Él claramente lo sabía, ¿por qué? Porque el curso de sus actos estaba estrictamente ligado a la voluntad del Padre, a lo que estaba escrito, ¿verdad? Él jamás vino a hacer lo que él quería hacer, sino hizo siempre lo que el Padre quiso. Ahora, podría pensarse que para nosotros es más fácil porque ya tenemos nosotros la revelación escrita. Nosotros ya no dependemos de sueños o de visiones, ya no dependemos de estas palabras proféticas y ese tipo de fruslerías que andan circulando por ahí. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. Si quiero que Dios me hable, pues tengo que consultar su palabra. Si quiero yo hablarle al Señor, pues tengo que orar al Señor. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos dos cosas a nivel devocional antes de continuar. ¿Ya se aburrió? No. Me voy a apurar. Nosotros debemos entender que Dios nos habla de dos maneras. A través de su voluntad revelada y a través de su voluntad secreta. La voluntad secreta, pues es secreta, ¿verdad? O sea, no la conocemos. ¿Se acuerda usted lo que dice Deuteronomio? Se lo voy a leer. Usted sabe de cuál texto estoy hablando. Exactamente, ¿verdad? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿A quién pertenecen? A Dios. O sea, hay cosas que el Señor hace y va a hacer de su voluntad que Él no nos va a decir, que no nos va a revelar. ¿Por qué? Porque no son de tu incumbencia. No son de nuestra incumbencia. Todas las cosas que el Señor no nos revela no son de nuestra incumbencia. Constantemente, ¿verdad? Los discípulos muchas veces le dijeron, oye Señor, ¿qué va a pasar con esto? No te voy a mostrar más allá de esto. Le preguntaron los discípulos en Hechos capítulo 1, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las formas. O sea, estate. La gente tiene, desde los tiempos bíblicos, la gente tiene esta cosquillita de andar mirando hacia adelante, hacia el futuro. ¿Por qué es que andan consultando el horóscopo? ¿Por qué? ¿Por qué quieren saber? Pues porque están así con el, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué es que la gente checa el estado de la bolsa y anda checando un montón de cosas? No solamente el horóscopo, sino está obsesionada con el futuro. Porque su confianza no está puesta en acerca del futuro. Entonces nosotros debemos de saber que Dios tiene una voluntad secreta que pues es solamente del Señor y no nos va a contar. Y yo debo de confiar en que pues el Señor es bueno, el Señor es fiel. Lo que Él haga, lo que Él permita, siempre va a ser para nuestro bien. ¿Amén? Amén. Pero hay una voluntad revelada. ¿Revelada en dónde? La palabra. Revelada en la palabra. Recuerde usted que la palabra revelación es quitar el velo. El Señor la ha mostrado a través de los profetas, de los apóstoles. Aquí está la revelación del Señor. Todo lo que Él quiere que sepamos, aquí está. Fíjese lo que termina de decir Deuteronomio 29:29. Mas las reveladas, ¿para quién son?
para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que estoy llevándole a reflexionar acerca de cómo conocer nuestros tiempos? Bueno, sencillamente pues tenemos que conocer la palabra del Señor y confiar. Y hay preceptos y hay cosas. Ahora, la Biblia no te va a decir en cuánto tiempo tienes que salir a buscar trabajo. La Biblia no te va a decir a qué edad casarte, a qué edad tener hijos. Te va a dar preceptos y te va a dar consejos acerca de cómo debes dirigir tus acciones. Y tú tienes que tomar decisiones iluminado por la palabra de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo, clase? Sí. Por eso es muy importante que tú estés, como dice el salmista, pues con la palabra del Señor iluminando tu camino para que puedas tomar decisiones iluminadas por el Señor, para que puedas conocer en qué tiempo estás. ¿Sí estamos aquí de acuerdo, clase? Una pregunta, pastor. Dígame. Hay hermanos que hablan y dicen, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me hizo sentir. Y varios así dicen, y yo una vez, en una ocasión, yo hablé adelante de ellos, digo, yo quisiera sentir eso, o cómo le hacen para que el Señor me hable, como ustedes dicen, ¿no? Es que me habló, me dijo, me hizo sentir, y ponen lo que ellos sintieron o dice, yo me quedo así porque digo, pues ¿cómo le hacen ellos? ¿O cómo? De que les habla el Señor. Y luego hasta dicen, no, pues que va a pasar esto, va a pasar esto. Y yo digo, no, pues ya el Señor Jesucristo, ya todo lo que está hablando en su palabra, sus profecías son las que están pasando. Ya nadie puede decir nada. Exactamente. Así de sencillo. Sí. Y esto ya lo hemos platicado en sesiones abiertas, sesiones cerradas, en conversaciones. Hemos visto, ¿verdad?, que si alguien dice, tuve un sueño, el Señor me dio esto, la evidencia pues es que se cumpla, ¿verdad? Y no estoy hablando de una profecía doméstica de lo que les decía, ¿no? Hasta en cierto tono de comedia, ¿no? Les decía, es que llegan estos iluminados, así de, alguien se peleó con su mujer el día de hoy. Oye, la probabilidad matemática, o sea, esas no son profecías, son adivinanzas. ¿Me explicó? Ahora, recuerde usted que los profetas no andaban hablando nada más porque sí ciertas cosas. Todo tenía que apuntaba al propósito de Dios. ¿Ok? Pero a lo que debemos nosotros aterrizar es que nuestra confianza debe estar única y exclusivamente en la palabra revelada por Dios, que está en las Escrituras. Todo lo demás, son cuentos chinos. El mismo Señor Jesucristo les dijo, les van a decir que aquí hay falsos cristos, falsos mesías. No les creas, no te dejes engañar. Por eso el Señor Jesús les dijo, pónganse las pilas, en versión Daniel Valera. Vean aquí, vean esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Conozcan los tiempos. Y estas señales va a haber. Entonces es muy importante tener esto presente. Volvamos al texto ya para terminar. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En su sentido más completo, ¿verdad? El Señor no permitiría que el escepticismo de sus hermanos dictara sus acciones. Su curso de acción no estaba dictado por la tiranía de la opinión de los hombres, sino por el plan ya decretado del Padre soberano. ¿Se va a hacer la voluntad de los hombres o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, ¿verdad? Cristo rechaza, presta atención, Cristo rechaza la presión de su familia. Porque observe usted, le dicen, pues date a conocer, ve a Judea. Y dice el versículo 9, ¿se quedó en? Galilea. O sea, ¿se dejó torcer el brazo? No. Él no se manifestaría antes del tiempo indicado, solamente en el momento del Padre. Me encanta lo que dice Juan capítulo 10. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo para volverla a tomar. Mis amados, a Dios no lo sorprende nada. Él es soberano. Él tiene en orden todos los tiempos.
En el sentido más completo, el tiempo divino no vendría sino hasta la siguiente Pascua, en la primavera siguiente, donde ahora sí iría a Judea, donde ministraría la mayor parte de este tiempo. El Señor no entraría a Jerusalén cuando la gente quisiera, sino entraría cuando el tiempo fuera indicado. La entrada triunfal a Jerusalén. El Señor no moriría en manos de sus enemigos cuando sus enemigos quisieran, sino cuando el Señor Jesús decidiera que había llegado ya el momento. Los tiempos de Dios están fijados por Dios, no por los hombres. Por esa razón, aunque la palabra no es bíblica, pero la realidad es que los tiempos de Dios sí son perfectos. Sí son perfectos. Y nosotros no los podemos entender. Solamente debemos someternos a ellos, aceptarlos. Hay tiempos para todo y el capítulo 3 de Eclesiastés creo que nos da una perspectiva de que para nosotros el tiempo es una realidad. Para Dios el tiempo no existe. Él está fuera del tiempo. Pero la realidad es que a veces hay tiempos de bonanza y tiempos de escasez. Tiempos de enfermedad y tiempos de salud. Pero en todos esos tiempos Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo bueno. Él no cambia. Él es inmutable. Eso siempre lo debemos de tener presente, independientemente de la época en la que estemos viviendo. Quizás tú cuando miras hacia atrás dices, ay, viví una época en la que todo me iba muy bien, todo estaba perfecto, todo estaba así, y luego vinieron épocas duras, difíciles, en las que sentías que no ibas a llegar al día de mañana, pero aquí estás. ¿Y el Señor cambió? No, el Señor sigue siendo fiel. Sin embargo, para nosotros, dice, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está puesto. A sus hermanos, a los hermanos del Señor Jesucristo, no les preocupaba operar en el tiempo de Dios porque ellos todavía en este momento formaban parte del mundo incrédulo. No sabían nada del plan de Dios, ni de sus propósitos, ni de su providencia. Por esta razón, pues la sugerencia, ¿verdad?, de que Él se manifieste públicamente, pues era algo lógico, ¿no? Pero me encanta la palabra del versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de Él que sus obras son malas. ¿Qué es lo que les está diciendo, clase? ¿Qué es lo que les está diciendo? No recuerdo una porción de la Biblia, pero dice que como, lo voy a parafrasear, que él es mejor que casi que no hubiera estado, porque con las obras que ha hecho él, literalmente no tienen ni para dónde hacerse las personas. En este caso, por todo lo que hizo, no recuerdo en dónde está. Lo que está pasando aquí, el Señor claramente les está diciendo algo que ellos no entendían, pero es importante para nosotros entenderlo. Nosotros no estamos en el mundo. ¿Amén? Porque el mundo ama lo suyo. La iglesia de Cristo es aborrecida. Los cristianos son aborrecidos. La palabra de Dios es aborrecida. La verdad de un Dios 3 veces santo es aborrecida. La cruz de Cristo en este mundo es aborrecida. Ellos no quieren nada que ver con este mensaje. Lo desprecian, lo aborrecen. ¿Por qué? Porque confronta su maldad, confronta su pecado, su responsabilidad delante de un Dios justo y santo. Por eso no lo quieren. Y por eso la iglesia, estos grupos que se hacen llamar iglesia, apóstatas, carnales, mundanos, ¿qué es lo que están tratando de hacer con el evangelio, con la verdad de la palabra? Maquillándola, difuminándola, le están tratando de ponerle florecitas y rositas y que diga otra cosa. No, vamos a cambiar los signos, vamos a cambiar las letras de los cantos. Que no digan cruz, que no digan pecado, no digas Señor, no digas Dios. No digan sangre. No digan sangre. Ya todo es, ay, tu amor y nos amas y tú permites todo y podemos vivir como se nos pegue la gana y tú nos amas. Ve a los predicadores de cualquier iglesia.
Y esto ya no es un tema de denominaciones, ¿eh? Muchas iglesias se han visto infectadas por esta tibieza. Quieren hacer a la iglesia amada por el mundo. Pero te voy a decir una cosa. La iglesia, la verdadera iglesia, nunca va a ser amada por el mundo. Nunca. Nuestro mensaje, el mensaje que predicamos, es locura para ellos. No lo pueden soportar. Y ahorita nos soportan porque, bueno, está la gracia común, Dios todavía tiene cierto, hay tiempos, pero va a llegar un momento en el que se va a desatar la maldad y vamos a ser afectados por eso. La persecución va a crecer. La hostilidad hacia nosotros crece todo el tiempo. Todo el tiempo. Tú ya no puedes hablar acerca de defender la vida en un lugar público. ¿Por qué? Porque se van a reír de ti. Tú ya no puedes hablar acerca de los vicios de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque se van a reír de ti. Tú ya no puedes hablar abiertamente de la palabra en un lugar público, en una universidad. Porque se ríen de ti. Porque el mundo nos aborrece. Bueno, un ejemplo es el que empiezan a ver, creo que fue allá en Reino Unido, ¿no? Que una persona que no sabe qué sexo tiene, quiere ser literalmente... Mi hermano Eduardo está citando un artículo que compartí hace algún tiempo en una revista británica, en la que la iglesia anglicana estaba ordenando a su primer obispo o obispa transexual. A ese nivel. Ese es el nivel de locura en el que estamos viviendo. El mundo nos aborrece. Y el diablo está trabajando incansablemente por hacer cada vez más todas las organizaciones, todo lo que lo está deformando, corrompiendo, ensuciando, está metiéndose allá. La iglesia no tiene que ser más mundana, tiene que ser más santa, más apartada del mundo. Así de simple. ¿Ibas a comentar algo por acá? Pues si no nos vamos tan lejos, hermano, no tiene más de 2 meses que salió en las noticias que ya se abrió la primera iglesia evangélica, creo que aquí en Guadalajara, del pastor, bueno, pastora, es transexual, es una pastora transexual, que es según evangélica y que ella sí recibe a toda la gente que quiera ir a esa iglesia. O sea, el mensaje que ellos ofrecen es muy sutil y es muy pernicioso. Y luego hasta una Y uno si anda así como distraído, si no te tomaste tu café esa mañana, si no leíste tu Biblia esa mañana, dices, ay, como que, ay, qué amorosos, ¿no? Pero cuando tú te prestas atención a todo eso, insisto, en la perspectiva de estas sectas, porque no forman parte de la iglesia verdadera, la perspectiva de estos lugares es, no importa la santidad de Dios. No importa. Puedes vivir como quieres. Puedes hacer lo que tú quieres. Ahora, quiero poner esto de marca y ya terminar este comentario para continuar. ¿Hay salvación para los transexuales? Sí. Para todos los pecadores, para los asesinos, para los homicidas, para los violadores. Hay salvación para todos. Para todos los que creen en Cristo como su Señor y Salvador y sobre todo se arrepienten de sus pecados y los abandonan. Para ellos hay salvación. A su nombre gloria. Amén. Pero si alguno no cree en Cristo y no abandona sus pecados, no hay salvación. Así de simple. Así de simple y de sencillo. Entonces, todo evangelio, todo aparente evangelio que te predica un Cristo amoroso, que no confronta tu pecado, que no te llama a santidad, a santificación, donde la cruz de Cristo no es suficiente para abandonar el pecado, es un falso evangelio. ¿Quién debe de morir? El pecador, el viejo hombre. No mantenerlo ahí vivo, contento. Les dicen Dios te ama como eres. O sea, no, está airado con el pecador todo el tiempo, todo el día. Una carta de Romanos. El Salmo 7 dice que está su arco así listo para destruirlos. ¿Sabes por qué no los destruye? Porque tiene paciencia, porque quiere que se arrepientan. Porque quiere que se arrepientan. Es misericordia.
Pero no debemos olvidar esto. El hecho de que una sentencia todavía no se cumpla no es una licencia para pecar, sino es una licencia para arrepentirnos. Eso es lo que debemos nosotros recordar acerca del tiempo en el que estamos viviendo. Los hermanos de Jesús le pedían a Jesús que se manifestara al mundo, pero el mundo no tiene nada que ver con Cristo. El mundo no los podía aborrecer porque ellos eran parte del mundo y el mundo ama lo suyo. Porque él testificaba en contra del mundo y que sus obras eran malas. Por esta razón, él rechaza la petición de sus hermanos, porque no era el tiempo. Y les dice, suban a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Quiero culminar con esto, mi amado, mi amada. Todos los días somos sujetos a la presión social. Todos los días somos sujetos a la presión pública, a la presión política, de hablar lo que es públicamente correcto, políticamente correcto, lo que está de moda. Incluso somos sujetos también a la presión familiar. Dígame, aquí yo tengo que callar ciertas cosas para ser aceptado o tolerado en la mesa familiar. Ay, si vas a hablar de estas cosas, mejor no vengas. Pues mejor no vengo. Porque si yo llego aquí y veo las cosas que están mal, a la luz de la palabra de Dios, las tengo que decir. Y esto incluso puede ser no solamente a tus hermanos, a veces a tus mismos padres. A tus hijos. ¿Crees que vas a ser aplaudido por eso? ¿Vas a ser amado por eso? No. Y va a haber una separación. Y vas a tener que decirle, pues ve tú a lo tuyo y yo voy a lo mío, yo me quedo, tú ve a lo tuyo, tú ve a tu chacota. Ve a divertirte, ve a hacer lo que tú quieres hacer. Todavía, este no es mi tiempo. Yo no estoy aquí para esto. Mis amados, nosotros estamos fuera del mundo. Y eso representa separación y a veces hostilidad. Cuando vemos que los hermanos de Jesús ni aún creían en Él, tómalo como un abrazo de parte del Señor cuando Él te dice, yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero tómalo también como una luz de esperanza, porque esos hermanos que no creían en Él, no sabemos de todos los demás, pero lo que sí sabemos es que hubo dos. Hubo dos que escucharon el mensaje de Cristo, del Espíritu Santo, y creyeron en Él. Jacobo y Judas. Jacobo sería el hombre que diría, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios les da a los que le aman. Judas es el hermano de Jesús que después culminaría su texto diciendo que aquel, garantizando la seguridad de nuestra salvación, y diría que aquel que es poderoso, sí, que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Fueron sus hermanos? Eran sus hermanos. No sé a ti, pero a mí me brinda esperanza. Amén. Porque quizás hoy la predicación que tú le das a los tuyos en tu casa, a tu familia cercana, a los que vas a visitar, y te avientas unos rounds, ten paciencia. Sé fiel. A su tiempo Dios hablará. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre, Señor, nos anima, siempre, Señor, nos exhorta, siempre nos desafía a no perder la mirada, Señor, en ti. Ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor,
Porque podemos ocuparnos de muchas cosas, pero no debemos de perder nuestra mirada del discipulado, de a quién estamos influyendo e impactando con la fe en Cristo Jesús. Que no perdamos el tiempo, Señor, sino que nos ocupemos de lo más importante, de enseñarles a otros a creer en ti. Ayúdanos en nuestra humana debilidad, porque a nuestro alrededor, Señor, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, hay personas que no creen en Cristo. Y no creen en Cristo, Señor, ciertamente quizás porque somos nosotros débiles, inconsecuentes, a veces somos hipócritas, a veces nuestras fallas resaltan más en casa y, Padre Santo, nuestro testimonio se debilita. Pero, Señor, si algo podemos enseñarles a aquellos que viven con nosotros es a arrepentirnos, a que tú eres un Dios tan misericordioso que has perdonado a pecadores como nosotros. Y si tú nos has perdonado a nosotros, los puedes perdonar a ellos. Ciertamente, Señor, en muchos de nuestros hogares, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestras familias no creen. Pero nuestra esperanza está en que incluso entre los que no creen, tú puedes obrar fe en aquellos corazones. Oramos, Señor, para que haya salvación en esos hogares donde hay incredulidad. Oramos, Señor, para que tú nos des paciencia para entender que tus tiempos no son los nuestros, para poder aceptar tu voluntad secreta y poder obedecer tu voluntad revelada, y con base en ello, vivir en fidelidad todo el tiempo. No permitas que la presión pública, la presión social, la presión política o la presión familiar nos lleve, Señor, a negociar nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo nos da firme testimonio de que nuestras convicciones deben estar ancladas firmemente en tu palabra, no en agradar a los hombres. Gracias por tu palabra, Señor, expuesta el día de hoy. Ayúdanos. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Mis amados, vamos a repetir nuestro texto base para culminar nuestra sesión del día de hoy. Juan 20:31, que dice a la letra lo siguiente: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor por su palabra el día de hoy. Y bueno, pues recuerde que ya iniciamos un nuevo capítulo, capítulo 7. Tenemos materiales toda la semana, plan de lectura McChain, los audiolibros de lunes a viernes, ¿verdad? No se los pierda. Y este material lo va a ver más tarde, ¿verdad? En nuestra plataforma de YouTube de Ministerios Voz que Clama. Tenga, mis amados, una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.